es Heritage Click Estilo de Vida. Aquí les contaremos historias diversas relacionadas con los saberes de diferentes comunidades y culturas y otras historias inspiradoras que hacen parte de tradiciones poco conocidas o desconocidas. Nos preguntaremos qué dice la ciencia hoy sobre cada tema y tejeremos un puente hacia la tecnología. Soy Liz Petiva, su anfitriona. Y hoy, en Heritage Click Estilo de Vida, les contaré una historia que sucedió en una comunidad indígena del Amazonas y que nos dejó muchas preguntas. Haremos doble clic para descubrir qué dice la ciencia hoy sobre el tema y otro clic más para tejer el puente con la tecnología, con una metodología para trabajar con y en comunidad. Pero antes, un poco de contexto. Según cifras publicadas por el DANE en su último censo de 2018, en el Amazonas colombiano hay 26 resguardos indígenas pertenecientes a las comunidades Ticuna, Muruí, Cocama, Muinane, Yucuna, Yagua, Bora, Miraña, Tanimuca y Matapí, entre otras comunidades. Algunos de los oficios más representativos en las comunidades son la tejeduría y cestería en fibras naturales, talla en madera, alfarería y algunas comunidades pintan sobre la corteza de llanchama. Ahora sí, vamos a la historia. Hace muchos años estaba de comisión en el resguardo de Guacoyo, comunidad sicuani en Meta, Colombia. Conmigo había ido una antropóloga y cuando llegamos nuestros anfitriones nos mostraron la maloca donde íbamos a permanecer. Creo que nunca había visto una maloca antes y me pareció muy bonita porque todos los materiales eran naturales y el techo tenía un espectacular tejido. Busqué la puerta y no la encontré. También me sorprendí cuando vi 3 hamacas guindadas de los postes de la maloca. Luego entró un chico, más tarde supe que era estudiante de antropología llamado Juan David y que iba a pernoctar con nosotras en la misma maloca. Al caer la noche, ya cada uno en su hamaca, nos pusimos a charlar y él nos contó que era voluntario de alfabetización y se había ido al Amazonas colombiano, a una comunidad indígena, a enseñar matemáticas a niños y que le fue muy complicado enseñar el concepto de resta. El ejemplo que estaba utilizando simplemente no era el adecuado para el contexto donde se hallaba. Estaban chicos de diferentes edades en una maloca. Juan David les dice a todos, imagínense que tienen 5 piñas amazónicas y viene el chico del lado y se come una. Robinson, ¿cuántas piñas quedarían? 5 piñas, respondió Robinson. El estudiante volvió a exponer la situación y repitió la pregunta una y otra vez. Recibía de diferentes niños la misma respuesta. Finalmente, preguntó a los niños el por qué ellos creían que la respuesta eran 5 piñas amazónicas. Los niños le explicaron que si tenían 5 piñas crespas o piñas amazónicas, les pertenecían a todos en la comunidad, de tal forma que si cualquiera decidía comérsela, pues seguían teniendo las 5 piñas porque todo es para todos. Esta respuesta hizo que nuestro amigo Juan David empacara maletas y volviera a Bogotá lleno de preguntas sobre el sentido de comunidad. ¿Y qué dice la ciencia? El estudio de Harvard sobre el desarrollo de adultos, dirigido por el psiquiatra Robert Waldinger y previamente por George Bellan, es la investigación longitudinal más longeva sobre el bienestar humano. El método utilizado comenzó en 1938 al rastrear la vida de 724 hombres jóvenes divididos entre estudiantes de Harvard y adolescentes de barrios desfavorecidos de Boston. Con los años, los investigadores expandieron la muestra para incluir a las parejas y descendientes de los sujetos originales con el fin de analizar trayectorias multigeneracionales. Los datos se recolectaron periódicamente mediante cuestionarios bienales, entrevistas en profundidad en sus hogares, análisis médicos de sus doctores y escaneos cerebrales. Este exhaustivo enfoque metodológico permitió monitorear la salud física, mental y emocional de los participantes desde su juventud
hasta la vejez. Los resultados más destacables de la investigación revelaron que la calidad de nuestras relaciones interpersonales y el sentido de comunidad son los predictores más potentes de una vida larga y feliz. El hallazgo más revolucionario determinó que los lazos afectivos estrechos protegen la salud física y cerebral mucho más que el dinero, la fama o los factores genéticos. De hecho, el nivel de satisfacción en las relaciones a los 50 años resultó ser un predictor de envejecimiento saludable a los 80 años mucho más preciso que los niveles de colesterol. El apoyo social continuo actúa como un regulador de estrés en el cuerpo y ralentiza significativamente la tasa de deterioro cognitivo durante la vejez. Por el contrario, el estudio concluyó de forma contundente que el aislamiento social prolongado y la soledad matan, siendo tan dañinos para el organismo como el tabaquismo o el alcoholismo. 5 piñas para todos. Bueno, y ahora vamos a transitar hacia el mundo digital. Hilando bien, pero bien delgado, les proponemos explorar un poco en estructuraliberadoras.com. Verán que son una serie de 33 dinámicas diseñadas específicamente para acabar con esas reuniones tradicionales y a veces aburridas donde solo habla una persona mientras las demás apagan la cámara. Pensemos en esto. Algunos métodos tradicionales de trabajo nos obligan a competir por el tiempo y el espacio. Si yo hablo, tú te callas. Se parece a la resta matemática clásica que Juan David no lograba enseñar en el Amazonas. En cambio, las estructuras liberadoras operan de forma similar a la lógica de los niños indígenas. La filosofía de las 5 piñas amazónicas. A través de las dinámicas, la palabra, el poder y las ideas se distribuyen de forma equitativa y simultánea, puro trabajo de la inteligencia colectiva, y el resultado final es un beneficio donde todo es para todos. ¿Y cómo se amarra esto con el estudio de Harvard? Harvard nos demostró que el aislamiento social y la soledad matan, mientras que las relaciones de calidad nos salvan. En el mundo digital, un gran peligro es la desconexión emocional. Las estructuras liberadoras pueden sumar para disminuir ese peligro. El punto de amarre son interacciones sencillas y seguras en parejas o grupos pequeños desde el primer minuto de una sesión. Así, integran activamente a las personas más introvertidas, generando inclusión y construyendo el sentido de comunidad indispensable para mantener nuestro cerebro y cuerpos saludables. Otro punto de amarre es la reducción del estrés. El estudio de Harvard descubrió que el apoyo social continuo actúa como un escudo que calma el cuerpo y frena el deterioro cognitivo. Las estructuras liberadoras difuminan las jerarquías rígidas y eliminan el miedo a ser juzgado. Al crear este entorno de seguridad psicológica, las personas se relajan, bajan la guardia, confían más en sus compañeros y se comunican mejor. Es decir, disminuyen los niveles de cortisol y la ansiedad social que tanto nos desgastan en el día a día. Así que la tecnología no tiene que ser sinónimo de distancia. La próxima vez que organicemos una reunión virtual o lideremos un equipo digital, podemos dejar de restar e imponer. Diseñemos un espacio interactivo donde quepan las 5 piñas amazónicas, porque la ciencia del siglo XXI ya lo comprobó y las comunidades ancestrales lo han sabido desde siempre. Estar verdaderamente conectados nos mantiene vivos, sanos y felices. Les dejamos unos links para que los puedan explorar. Comenten, escriban, ¿qué les parece este espacio? Esto fue Heritage Click Estilo de Vida. Nos vemos en el próximo episodio para seguir tejiendo con saberes ancestrales. Un abrazo con el corazón.